Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma coide.com. Vengo aquí trayendo la parte 3 del manejo de archivos con C Sharp, en lo cual pues ahora vamos a ver cómo verificar la existencia de un archivo. Vamos a hacer un ejemplo parecido a lo que hemos trabajado pues en escritura de archivos. Vamos a escribir un archivo, pero se dan cuenta que en esta primera parte habíamos hecho que un archivo reemplace en caso ya exista otro, ¿cierto? O simplemente lo agregue el contenido, pero ahora vamos a hacer que si el archivo ya existe, se cree algún otro archivo con otro nombre para que no pueda de esa manera pues tal vez reemplazar el archivo o alguna información que pueda ser valiosa en el directorio que estamos creando algún archivo. Bien, antes de empezar les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también pueden ser partícipes en el chat y comunicarse con otros usuarios para intercambiar conocimientos. Bueno, entonces, dicho esto, pues lo primero que tendrían que hacer para poder empezar con este ejemplo es que creen su proyecto. Van a ver pues por acá, lo que tienen que hacer es crear el proyecto. Como pueden ver, un proyecto de Windows 4 que tengo un formulario simplemente en blanco sobre lo cual vamos a trabajar. Entonces, lo que primero vamos a hacer en esta parte será asignar el directorio. Puede ser donde quisiéramos crear, pero para este caso vamos a ponerlo ya directamente en un directorio para que se pueda crear los archivos. Vamos a trabajar sobre el disco D. Si ustedes quieren elegir el archivo, pues ya pueden ponerlo con un text box y especificar la ruta como lo hicimos en la parte de crear, pero para hacerlo más rápido aquí, vamos a especificar directamente la ruta del disco D donde tenemos pues permisos de escritura para poder crear un archivo y en caso ya exista, se cree otro archivo con algún otro nombre diferente para que no lo reemplace el archivo anterior, ¿sí? Entonces veamos. Lo primero será que aquí vamos a arrastrar un botón, fíjense, me lo pongo por aquí por ejemplo. Va a ser algo bastante sencillo, simplemente vamos a trabajar con un solo botón. Y le pondremos por aquí, por ejemplo, el valor de crear archivo. Vamos a poner por acá. Hasta ahí. Y este botón que tenga el name btn crear archivo. Ya está. Y también que tenga pues el text que indique crear archivo. Listo, ya está. Ahora, lo único que tenemos que hacer aquí es dirigirnos al evento del botón, al evento clic. Le damos doble clic para acceder. Ahí está. btn crear archivo _, clic. Y sobre esto es sobre lo que vamos a trabajar. Como saben, pues primero creamos un stream writer control punto para completar pues el using.io que se necesita, sw de stream writer igual a new stream writer. Vamos a ver por aquí y listo. En el constructor saben pues que le pasamos el nombre de la ruta donde queremos crear el archivo. En este caso vamos a trabajar sobre el disco D, por lo cual le ponemos pues aquí disco D. Y obviamente tenemos que pasarle directamente el nombre del archivo, por lo cual yo voy a definir el nombre del archivo en un string por aquí arriba, que sea por ejemplo nombre archivo, que sea igual a temporal.txt, un txt, ok, vamos a poner por acá, y este nombre archivo pues lo concatenamos a esto de aquí, y adelante pues como ya saben le ponemos un arroba, y ese temporal.txt también pues le pueden poner un arroba, aunque ya directamente va a aplicar a todo, ¿cierto? Ese arroba de adelante. Ya les expliqué para qué es esto, para poder evitar justamente los caracteres especiales o reservados por el lenguaje de programación y para que le pueda agregar el contraslash correspondiente si es necesario. Entonces tengo esto, tengo el string writer y por aquí abajo yo puedo hacer lo siguiente, un sw.writeLine que diga por ejemplo aquí simplemente línea 1. Ya está. Y al final un punto y coma. Y falta algo, ¿cierto? Cerrar lo que hemos abierto pues el archivo para poder escribir, por lo cual un sw.close, lo cual también lo pueden hacer como con un using para que pueda llamar a sus métodos close automáticamente, como lo he explicado pues en un video anterior, o también lo podemos trabajar de esta manera. Bien, tenemos esto y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente ejecutamos el programa. Así de simple, bastante sencillo. Primero para probar. Por ahora sabemos que como está el código, lo que va a hacer es crear el archivo. Y si volvemos a lanzar en crear archivo, lo que va a hacer simplemente es reemplazar el archivo. Fíjense, voy al disco D, no hay nada acá. Le doy clic en crear archivo. Espero un momento y se ha creado aquí un archivo llamado temporal.txt. Entonces, justamente tenemos ya este archivo por acá. Vamos a abrirlo. Bueno, voy a abrirlo con un programa diferente al que está por defecto. Y aquí dice línea 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí tengo el archivo. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense, le doy nuevamente a crear archivo. Y aparentemente no sucede nada. Pero lo que ha pasado en realidad es que este archivo se ha vuelto a crear. Pero lo ha reemplazado al archivo anterior. Por lo cual
a pesar que tiene el mismo contenido, podemos saber pues que este ya viene a ser otro archivo. Entonces, yo lo que voy a hacer simplemente es cerrar mi programa. Voy a borrar ese temporal.txt y lo que quisiera hacer es crear un archivo, y si ese archivo ya existe, cuando lo vuelvo a crear, que lo cree pero con otro nombre alternativo, que le agregue, no sé, alguna secuencia de texto diferente o aleatoria para que no lo reemplace el archivo anterior. Entonces, ¿cómo es que yo hago esto? Fíjense, simplemente por aquí voy a hacer lo siguiente. Primero, yo verifico si este archivo existe, ¿ok? Primero, entonces fíjense, vamos a obviamente trabajar con la ruta. Ustedes deberían tener la ruta en una variable y para eso después poder trabajar con esa ruta. Entonces, antes de crear el string writer, lo que puedo hacer es lo siguiente, poner una condición aquí, sí. Y aquí le pongo pues la ruta, obviamente, con el file. Fíjense, file.exists, o sea, voy a verificar si ese archivo existe. Y en el parámetro le pongo la ruta del archivo, que en este caso pues sería todo esto. Entonces, para manejar un mayor orden, lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a agarrar todo esto y voy a poner por aquí string ruta archivo. Igual a toda la especificación que le di, tanto en el disco D como el nombre del archivo, ¿ok? Entonces, si existe la ruta archivo, tengo que hacer algo. Tiene que asignarse otro nombre a ese archivo, algún otro nombre, ¿cierto? Por acá abajo. Entonces, aquí simplemente tengo que reemplazarlo. Si existe el archivo, va a entrar aquí a renombrar el archivo con un nombre diferente. Caso contrario, pues, no va a entrar nunca esa condición y de frente va a pasar aquí al string writer. Por lo cual, aquí siempre va a llamar a ruta archivo, simplemente de la siguiente manera. Fíjense entonces, tal como está ahora, como no estoy haciendo nada, va a seguir sucediendo lo mismo. Si probamos así, lo va a reemplazar el archivo, porque aún en la condición que puse, no estoy poniendo ningún código que cree con otro nombre. Le doy crear, tengo aquí el temporal, le vuelvo a dar crear, sigo teniendo el temporal. Obviamente si yo accedo, tengo el temporal pues con la línea que he especificado que es línea 1, ¿cierto? Entonces, lo que ahora quiero es que cuando creo nuevamente se vuelva a crear el archivo, pero con un nombre aleatorio. ¿Para qué? Para que no pueda reemplazar el archivo anterior. Entonces, mi archivo por defecto se llama temporal.txt y obviamente se encuentra pues en la ruta que se especifica aquí, que es en el disco D, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Obviamente voy a reemplazar todo este root archivo. Voy a volver a sobreescribirlo aquí, por así decirlo. Ustedes pueden ver la mejor forma de hacer, la forma más eficiente, pero yo les muestro aquí cómo tendrían que hacerlo, más o menos para que pueda trabajar esto. Entonces, lo que haría es lo siguiente. Nombre archivo va a ser igual a un nuevo texto que va a ser temporal, o en este caso, perdón, o claro, está bien, atemporal, pero como cadena temporal. Y a esto le voy a concatenar algún archivo, o perdón, un texto aleatorio, con lo cual yo puedo trabajar con la clase with, fíjense, o en este caso la estructura with.newWith, ¿ok? Y al final un punto toString. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Este with me genera una cadena aleatoria que no se va a repetir, ya que trabaja pues con la fecha el segundo exactamente del sistema que se está creando en ese mismo instante, lo cual se usa bastante también para poder tal vez asignar llaves primarias, para poder asignar valores que tienen que ser únicos en los campos de una tabla, entre otros. Entonces, lo que estoy haciendo acá simplemente es generar una with, que es una cadena prácticamente con respecto a la fecha que lo trabaja, pero que va a ser prácticamente como que fuera aleatoria porque no se va a repetir, y le hago un toString para que lo concatene pues a esta cadena temporal, y al final también pues esto lo concateno con un txt, que vendría a ser el formato, un punto txt, y ya está. Tengo el nuevo nombre, por lo cual también hay que reemplazar pues el nombre de la ruta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente le pongo pues ruta archivo igual, y tal como estaba aquí, simplemente puedo copiar esto, lo pego por aquí y un punto y coma al final. Obviamente en el disco D y el nombre archivo que ya lo tengo pues aquí en la parte superior asignado, ¿cierto? Entonces, en caso que existe el archivo, va a entrar aquí, lo va a cambiar el nombre del archivo asignándole una cadena diferente al nombre por defecto, y la ruta lo va a reemplazar, y finalmente viene el string writer y le pasa como parámetro la ruta con el nuevo dato que le he asignado y lo crea el archivo. Entonces probemos, fíjense. En el disco D no hay absolutamente nada. Ejecuto esto. Vengo aquí al disco D, abro el programa y le doy simplemente a crear archivo. Espero un momento y se ha creado como temporal.txt. No entró obviamente la condición porque el archivo no existía. Ahora, si le doy nuevamente clic, debería crearse un archivo pero con otro nombre, porque el archivo ahora sí existe. Entonces le doy crear archivo, espero un momento y fíjense cómo se ha creado aquí un archivo con un nombre diferente, temporal, pero con una cadena
asignada o concatenada a ese nombre, ¿cierto? Ahora, si le doy nuevamente a crear archivo, por ejemplo, también se va a crear otro archivo con un nombre ya diferente, y así puedo crear más archivos y vamos a poder ya saber pues que no va a haber conflicto en creación o simplemente no lo va a reemplazar al archivo existente anteriormente. Por lo cual simplemente tenemos pues los archivos por aquí y podemos ver si desean uno por uno, en el cual vamos a abrir el contenido. Dice aquí línea 1, vamos al segundo o a cualquiera aleatoriamente o al tercero, vamos a abrirlo por aquí pues, y van a poder apreciar que aparece también línea 1 con el contenido que yo he asignado. Entonces, de esta manera es como estaría funcionando justamente la existencia de los archivos, para poder verificar si un archivo existe o no y asignar un nombre diferente para que no lo reemplace a un archivo anterior. Esto nos puede servir para muchos casos, para que cuando queramos almacenar, por ejemplo, un log especificado por fecha, digamos, que no queramos que se repita, o puede ser, digamos, cuando estamos descargando un archivo desde el programa, pero si el archivo ya existe, obviamente no lo tiene que reemplazar. O tal vez lo tendría que reemplazar, claro, de acuerdo al caso que se les pueda presentar, pero la forma en que pueden hacerlo lo tienen aquí simplemente con el file.exist, pasando la ruta del archivo, lo cual es realmente muy sencillo para poder usarlo. Y de esa manera ustedes pueden trabajar con la existencia de archivos para los casos que se les pueda presentar. Bien, dicho esto, pues les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan ser partícipes en el chat y comunicarse con otros usuarios para así intercambiar conocimientos. Bueno, pues dicho esto, ahora sí me despido y será hasta la siguiente.